Este es un programa de carácter científico y contiene material sexualmente explícito que puede herir la sensibilidad de cierto tipo de público. La información brindada es con fines educativos y está dirigida a familias de amplio criterio. Corresponde a los padres de familia decidir si este programa es apropiado para sus hijos. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan, amores ni a historias. Este programa está diseñado para todas aquellas personas que aún creen en el amor. Para los que observan que la relación de pareja ha venido a menos. Para los que notan que la llama de la pasión se está apagando. Para los que desean rescatar ese vínculo. Y también, con mucho respeto, para los que a lo largo de su vida han quedado al margen de la sexualidad. Y desde luego, para los golosos, que se sirven el amor con cuchara grande y quieren llevar la sexualidad y la ternura hasta sus últimas consecuencias. Es decir, este programa está diseñado para todas aquellas personas que luchan por convertir este mundo en un mundo lleno de amor. Yo soy el doctor Mauro Fernández, médico cirujano, ginecólogo obstetra, sexólogo, y le invito a que me acompañe durante los siguientes 60 minutos a explorar un mundo sexual. Estos son los titulares del programa del día de hoy. Sí, de este programa que es una verdadera fiesta para toda la familia. Y es que cuando la información produce cohesión, cuando la información une, todos en casa están contentos. En el programa de hoy, en los dos primeros segmentos, vamos a estar abordando una temática bella, una temática bonita, una temática muy instructiva. ¿Cómo son los órganos genitales? ¿Cómo saber si tenemos un problema? ¿Cómo identificar, si soy mujer, un problema en mi pareja? Sí, porque la forma de los genitales nos habla mucho de lo que está sucediendo en la intimidad del individuo y en el mismo funcionamiento de la persona. Esto lo vamos a ver en los primeros dos segmentos. En el tercer segmento, la licenciada Alejandra Montiel nos trae buena parte de las preguntas que usted nos ha hecho llegar para ahondar en esta temática. Sí, y en el cuarto segmento estaremos hablando en la sección de Sex Populi con nuestra compañera, la máster Sonia Rodríguez, sobre los golpes testiculares. ¿Qué piensa la gente al respecto? Se le va el alma, terrible, es que se queda sin aire. Algo que, bueno, sin palabra, ¿verdad? Es donde más afecta, ¿eh? Imagínate, quedar sin herencia. En la sección Sexo y Fama, el doctor Palavicini, ortopedista reconocido, nos habla sobre las lesiones testiculares cuando se practica deporte. Pueden ser porque el jugador le da muy duro y entonces empieza con un dolor inguinal. Todo esto y más en esta edición de Un Mundo Sexual, porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan, amores ni a historias. Cuando estamos hablando del diseño corporal, cuando estamos hablando cómo somos, cómo hemos sido formados y conformados por la naturaleza y por el Dios mismo, de inmediato nos damos cuenta que ese diseño y que esa percepción la fuimos tomando a lo largo de los años. Usted probablemente se acuerda cuando era pequeño y pasaba horas enteras jugando con el ombligo. La verdad es que el niño no juega con el ombligo, el niño lo explora, lo conoce, y una vez que lo ha integrado a su cuerpo, es ahí cuando ya entiende que el ombligo es parte suya y probablemente queda al margen durante mucho tiempo del foco de atención. Lo mismo sucede. ¿Cuántas veces nos recordamos viéndonos los pliegues del codo, tratando de buscar un espejo para ver esas partes que son propias y que a veces se nos han quedado perdidas a lo largo del tiempo? Bueno, resulta que esas partes como el ombligo, el codo, las orejas, al igual que los genitales, siempre han estado cubiertas, siempre han estado veladas, siempre han estado
muy distantes del conocimiento. Por eso, cuando en una u otra ocasión ese hombre o esa mujer se explora sus genitales, comienza a cuestionarse, ¿será esto normal? ¿Serán así los genitales? ¿Estará bien que esto sea así? De ahí la enorme importancia, y en este programa desde ya le voy a decir que tenemos una enorme tarea. Y la primera tarea es que al finalizar el programa le invito a que usted se vaya a ver al espejo. Hoy vamos a hablar de esos cambios, de esas formas, de las diferentes maneras en que se han hecho los genitales del hombre. ¿Cómo tenemos que reconocer si hay algo que anda mal, si a lo mejor hay un problema en el testículo, hay un problema en el pene, o por el contrario, si esas estructuras, aunque a usted le parezcan raras, le parezcan enfermizas, no lo son y es parte de la normalidad sexual. Por eso, y siempre me gusta ver la temática con que engloban nuestros compañeros este tema. ¿Por qué? Vean a quién tenemos aquí, al David, veámoslo mejor. Sí, al David de Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo ese fue el estereotipo de belleza. Lo que se pareciera a David era lo normal, lo que se pareciera a esas esculturas era lo que se consideraba sano. Pero hoy sabemos que no es así, a pesar de que el gran maestro hizo muy bien las cosas. La verdad es que hay muchas opciones que difieren. Veamos aquí, veamos cómo se entendía clásicamente los genitales del varón, relativamente pequeños, con los testículos al mismo nivel, se veía además un pene con un prepucio muy cerrado. Si lo vemos mejor, véanlo ustedes, un prepucio puntiforme. Estas eran las visiones que clásicamente se tenía sobre los genitales del hombre. Y es que este programa me interesa mucho que vayamos detallando todo aquello que podemos ver y que nos puede dar tranquilidad o por el contrario, una reacción de alarma y de alerta para consultar. Veamos primero la gran división que existe en el aspecto del pene. El pene puede tener estos dos aspectos, véanlo acá. Puede tener el prepucio, que va desde esta banda azul hasta el extremo del pene. O puede ser, como está aquí, que ya se cubrió, se quitó, ya se decantó toda esta imagen y entonces se observa la cabeza del pene, el glande. Veámoslo aún más. Este es el pene que tiene el prepucio y este es el pene circuncidado. Algunas veces la gente se extraña, algunas veces la gente se alarma cuando observa a ese caballero, a lo mejor en el orinal, a lo mejor en el vestidor del fútbol 5, cuando ve que un hombre tiene el pene diferente al de él. Sí, hay dos grandes aspectos. Está el pene que tiene el prepucio, ese pellejito, y está el pene que está totalmente descubierto. La gente dice que se le ve la cabeza al pene, que se ve el gorro, dice la gente. Por ese aspecto tan particular, véanlo acá, que tiene el glande. Tanto que el nombre científico del glande es bellota. Pero me interesa muchísimo, porque es parte fundamental de la consulta, ¿cómo debe de estar el pene? Doctor, ¿el pene se inclina hacia la izquierda, se inclina hacia la derecha o el pene tiene que estar recto? Veámoslo con estas imágenes que nos han preparado nuestros compañeros. Lo primero que tenemos que entender es que el pene que cuelga recto, véanlo acá, el pene que no tiene ninguna curvatura es el menos frecuente. Óigase bien, la mayoría de los varones van a tener el pene o hacia la izquierda o hacia la derecha. Se calcula que probablemente un 5, un 7% pueden tener esta imagen que estamos viendo aquí. Es más, veamos aquí el eje que lo parte. ¿Ven? Que el pene va en línea recta y cae. Esto es normal y le ocurre probablemente a un 5 o un 7% de los varones. Veamos más. Veamos aquí la desviación hacia la derecha. Este es un varón que probablemente es el 25% de la población, que el pene lo tiene siempre en reposo, colgando hacia el lado derecho. Eso es totalmente normal. Pero desde ya veamos que el eje tiene que ser en esta circunstancia. Vean porque esto va a ser muy importante cuando adentremos sobre las diferentes posiciones anómalas. Esto es lo normal, ¿ven? Que hay una línea recta que se desplaza y desplaza el pene hacia la derecha. Y veamos lo más frecuente. Lo más frecuente es que el pene esté colgando, que el pene se encuentre desviado hacia la izquierda. Así que, caballero, usted agarra hoy el espejo y dice, mira, hacia la derecha, hacia la izquierda o recto. Eso es totalmente normal en el tanto sea esta línea recta.
Véanlo acá. Y lo podemos ver tanto con el pene que tiene prepucio como con el pene que ya ha sido circuncidado, que ya está totalmente descubierta la cabeza. Vean ustedes cómo es una línea recta lo que va a crear eso que llamamos la normalidad. Es normal entonces que el pene tenga esas tres posiciones. Pero a veces, y vean la importancia, por eso nosotros apelamos tanto a la seriedad, por eso siempre decimos que este es un programa para la familia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enseñamos con dibujos, hay cosas que no podemos enseñar. Por ejemplo, acá, en el borde, en lo que llamamos la corona del glande, digamos que en el borde de la cabeza del pene, normalmente hay aquí unas pelotitas que se llaman perlas, que se llaman las perlas o las glándulas de Tyson. Yo por eso voy a pedirle a toda la familia que se ponga atento en el televisor. Primero porque vamos a enseñar, ese dibujo no nos alcanza, entonces vamos a enseñar la imagen real. Y aquí hemos hecho una composición. Vean ustedes, esta es la cabeza del pene y vamos a poder observar una verdadera cabeza con estas perlas. Estas glándulas de Tyson o las perlas de Tyson son totalmente normales. Estas glándulas puede que no se vean, puede que sean tan evidentes como estas que estamos viendo, pero no es ninguna lesión. Si la vemos mucho más amplio, veremos que a veces se pueden confundir con lesiones causadas por el virus del papiloma, pero en realidad no. Esto es totalmente normal y son glándulas que se encuentran en todos los hombres en mayor o menor tamaño, en mayor o en menor número, en mayor o menor grado, pero eso es parte de la normalidad sexual. Y me interesa darle énfasis a otro aspecto que es fundamental. Ese varón que de un momento a otro descubre que a lo largo de su pene se observan unas perlas, también perlas, unos corpúsculos, que también ese es el nombre, que es como ver unos pequeños pedacitos de sebo que están por debajo de la piel. Óigase bien, estos que probablemente él recuerda que los tiene desde que es joven, pero le queda la duda de si es normal o no, o si es a raíz de aquella relación sexual que tuve el sábado o el viernes y es una enfermedad venérea lo que me está surgiendo. Por eso veámoslas nuevamente porque los dibujos no alcanzan en este caso. Vean ustedes casi van a ver que es como un granulado, es un granulado que a veces está simplemente en la base del pene y a veces está a lo largo de los 2/3 y en menos ocasiones a lo largo de toda la piel del pene. Vean ustedes que se observa por debajo de la piel. No crean ustedes que esta foto usted la está viendo con poca resolución. No, es que así es como se ve. Es más, veámosla con mayor amplitud. ¿Ven? Estos son los corpúsculos de Fordyce. Véanlo acá. Estos, usted los puede ver a lo largo de toda la piel del pene y esto es totalmente normal. Usualmente los encontramos más en el escroto. El escroto tiene un montón de sebos acumulados, pero ya cuando se hacen diminutos, cuando son del tamaño de una escarcha, cuando son del tamaño de una pequeña perla, pueden estar presentes a lo largo de toda la piel del pene y usted tiene que estar tranquilo. Esto no implica que usted tiene una enfermedad. Los corpúsculos de Fordyce son totalmente normales y es parte de lo que tenemos que saber en el mundo sexual. ¿Nos están indicando los compañeros? Sí, que tenemos la sección de Sexo Insólito. Sonia, ¿qué nos trae preparado para hoy? Mauro, podríamos hacer una lista interminable de daños que causa el fumado. Sin embargo, el siguiente dato es realmente insólito. Presten atención. Estudios reportan que el cigarro acorta el tamaño del pene hasta 1 o 2 centímetros. Además, propicia cuadros severos de impotencia. Por esto y por mucho más, esta sección se llama Sexo Insólito. Es curioso, Sonia, durante mucho tiempo se fumó para aparentar ser más hombre. Era como un signo de virilidad, sacar el cigarro y hacer una serie de ademanes que me daban como prestancia, entereza, virilidad. Y hoy sabemos que no. Hoy sabemos que el cigarro, por un lado, produce impotencia. Sabemos que disminuye el tamaño del pene. Sabemos que hace tanto daño en la esfera sexual que desde ya la familia costarricense tiene que motivarse a hacer esa campaña contra el cigarro. Recuerden, es un maldito veneno que desdichadamente no solo lo fuma el fumador,
sino el resto de la familia. Hoy sabemos que daña a la mujer embarazada, a los niños que comparten la casa con ese que fuma en ambientes cerrados y con un ser querido que a lo mejor puede ser papá, que a lo mejor es un hermano. De ahí la enorme lucha que tenemos que dar como familia y como pareja para evitar el cigarrillo. Nos señalan que es momento de la trivia sexual de la semana. Veamos. ¿Cuántos hombres tienen curvaturas dolorosas en el pene? 1 de cada 1000, 1 de cada 10,000, 1 de cada 100, 1 de cada 25. Al final del programa, la respuesta. Para una cita con el Dr. Mauro o sus colaboradores, llame al 2280-1911 o 2280-1933. Buena parte de lo que decimos en este programa y buena parte de lo que callamos, usted lo puede conseguir en estos libros. Sí, en el manual clásico, el amarillo, y el manual rojo dedicado al sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan, amores ni a historias. Tal vez sorprenda el comentario, pero este programa nos urge que lo vean todas las mujeres. Y usted dirá, ¿pero por qué? Si estamos hablando de enfermedades y de aspectos del pene. Pero es que cuando veamos las siguientes imágenes, usted se va a sorprender. Pero quizás lo que más sorprende es que con frecuencia el varón que teme tener un problema en sus genitales no consulta, se queda calladito, hasta se esconde a sí mismo para no tener que consultar por el enorme temor. Es curioso el grado de temor que le tiene el varón a las consultas médicas. Probablemente como la mujer tiene que hacerse el Papa Nicolau, probablemente como la mujer va a la consulta de anticonceptivos, probablemente como la mujer ya asumió el control prenatal, ha entendido los enormes beneficios de la consulta médica. Esto no es cierto con respecto al varón. Los hombres de alguna manera nos vamos quedando distantes de la medicina y más aún de la medicina sexual, más aún de la consulta sexológica, más aún cuando tenemos la sospecha, el temor, la evidencia de que algo en nuestra intimidad anda mal. Por eso, cuando veamos las siguientes imágenes, usted se va a quedar sorprendido, caballero, pero más aún a usted, señora, va a decir, ¿cómo es posible que se llegue a tanto? Y nuevamente en este programa apelo a la enorme madurez de nuestra audiencia, porque vamos a ver unas imágenes que son, yo no diría que son chocantes, son sorprendentes, pero que tienen además un realismo que puede herir la susceptibilidad de todos. Déjeme decir que si usted se siente así como, ¿qué es esto? No, cuando veamos estas imágenes, yo tengo que decir que a mí también me sorprenden. Me sorprende cuando las veo en la oficina, cuando estoy examinando un paciente o cuando simplemente preparamos el álbum de fotografías que vamos a traer para este programa. Vean ustedes que en el primer segmento estuvimos hablando de la posición del pene. Y vean ustedes que decíamos que el pene puede tener esta forma y puede irse para un lado o para otro, pero siempre en línea recta. No pueden haber estas curvaturas. Cuando están presentes estas curvaturas es que probablemente se está haciendo una placa retráctil. Es decir, que hay una enfermedad que normalmente se llama enfermedad de Peyronie, aquí está, que hace que se retraiga el pene para un lado.
Óigase bien, hay entonces enfermedades que pueden provocar curvaturas dolorosas en el pene, que pueden provocar curvaturas incapacitantes, es decir, curvaturas que no permiten que el pene, por ejemplo, pueda penetrar. ¿Qué estará pensando usted? Veámoslo, vamos a ver si la imaginación suya supera la realidad de este mundo sexual. Veámoslo. Este tipo de curvaturas son como estas. Ven, aquí está la placa fibrosa y el pene en erección queda volcado, queda desviado, queda con un desplazamiento. Y vean que ya no es una línea recta, sino una auténtica curva. Veámoslo aquí, vean esta curvatura. Esta curvatura es más o menos acentuada, pero ya con esta curvatura, buena parte de los hombres van a decir que tienen problemas con la penetración. Prácticamente tienen que guiar y forzar el pene para producir la penetración porque esa curvatura lo impide. Veamos más, en perfil se pueden aprovechar mejor estas imágenes. Vean, esta es una erección al máximo y vean que no señala a las 11. Recuerden que hemos insistido que la erección sana tiene que señalar a las 11. Vean acá, esta no señala a las 11, iba hacia las 11, pero se quedó. Vean esta curvatura, imagínense la enorme dificultad que va a tener el varón cuando tiene esta curvatura para poder tener una relación sexual. Esto sucede, véanlo acá, a veces las curvaturas se crea aquí una placa, entonces el pene sale curvo hacia este lado y aquí hay otra placa. Entonces prácticamente hace una S, hace un garabato, ¿lo ven? Esa S característica de que hay desviaciones importantes en el pene. Resulta que estas desviaciones, además de que el paciente se va a dar cuenta, va dándose cuenta de que el pene se va curveando, además en muchos de estos casos generan dolor. Entonces estamos hablando de que genera dolor la erección, genera dolor la penetración y no solo eso, genera dolor la penetración a la mujer. Óigase qué interesante, es decir, esa mujer dice, el pene está tan desviado, el pene tiene una curvatura tan acentuada que me lastima en los movimientos de penetración. Pero es impresionante, pero veamos más. Estas curvaturas algunas veces imposibilitan totalmente el acto sexual. Miren cómo está este pene, pareciera que es un juego fotográfico eso hecho con estos programas de cómputo. No, esto es un paciente de la vida real, que el pene quedó con este grado de desviación. Veámoslo acá, vean ustedes cómo esta curvatura ya impide totalmente la penetración. ¿Y saben qué? Son muchísimos los hombres que teniendo estas curvaturas no consultan. Hacen 1000 piruetas en el acto sexual, se acomodan en una posición circense para tratar de penetrar y así ir postergando la consulta. Las curvaturas en el pene son frecuentes. Las curvaturas en el pene, hoy sabemos que no eran lo raro que creíamos, sino que le provoca al varón tanto temor que de ahí que decidimos hacer este programa, para que la mujer pueda verlo, para que la mujer pueda identificar estas curvaturas y motivar al varón a la consulta. Veamos más, vean lo que es una curvatura como esta. Esta es una foto preciosa porque aquí es donde se encuentra la placa. Aquí es donde se encuentra la placa en donde el varón va a sentir la retracción del pene con la erección. Y eso es muy importante. No solo el varón va a sentir que el pene lo tiene desviado, no solo va a sentir que la penetración es dolorosa, no solo va a darse cuenta que está lastimando a su pareja con la penetración, sino que él con la palpación puede hasta delimitar el área, esa cicatriz que se ha formado, esa placa fibrosa que se ha formado y que le está provocando la desviación del pene. Óigase qué interesante, no solo se puede ver la curvatura, sino que con el pene en reposo el paciente identifica, a veces como un rosario, como una serie de gránulos o como una placa enorme, dura, que sobresale por debajo de la piel y que nos indica que esa es la razón de estas curvaturas. Creo que los compañeros nos han preparado imágenes como estas. Vean ustedes, aquí ya el pene ya no señala a las 11, ya no solo señala a las 12, sino que ya va para las 2 de la tarde en el reloj. Imagínense que esto fuera un reloj, lo normal es a las 11. Que este pene que iba por acá, simplemente quedó totalmente desviado. Imagínense el grado de curvatura que esto representa. Veamos esta otra imagen.
Aquí la placa fibrosa está en la base. Entonces este pene quedó muy lejos, aquí serían las 11, entonces nos quedó prácticamente señalando hacia arriba, imposibilitando de manera total el acto sexual. Este tipo de problemas hoy sabemos que tenemos que aplacarlo en etapas tempranas, cuando ya el varón comienza a sentir que esa superficie del pene no es tan suave como creía, y que ya como que se va haciendo un nodulito, como que se va haciendo ese engrosamiento, ese es el momento de tratarlo. Siempre que hablamos de los dibujos, siempre que hablamos de las imágenes, nosotros traemos imágenes cuando esto es increíble. Yo estoy seguro que usted no nos creería de lo que estamos hablando si no lo está viendo en fotografías. Veamos la cirugía. Ven, este es el problema. Nuestros compañeros nos pusieron dibujos y como que esto no es creíble. Mejor veámosla. Vean esta curvatura tan acentuada. Aquí se encuentra la placa. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, se le quita la piel al pene y se comienzan a buscar las placas que están produciendo esta fibrosis y esta retracción. Atención familia, esta imagen sí que da así como escalofríos. Para los cirujanos, no, pero para la mayoría de la población puede ser una imagen muy cruenta. Pero esto es lo que hacemos. Vean cómo se opera el pene, vean cómo vamos sacando todos los tejidos. Esto es a lo que la ciencia ha logrado para que entonces de este pene curvo nos quede este pene recto. Vean qué increíble. Es más, veámosla nuevamente. Se van disecando, se van quitando todas las placas que están provocando esas curvaturas y al final de este pene que teníamos en el periodo prequirúrgico antes de la operación, esto es lo que va a quedar en el periodo posoperatorio. Esto en el tanto logremos, óigase bien, en el tanto logremos que el paciente llegue a tiempo. Dependiendo de la localización de la placa, dependiendo del tamaño y sobre todo de los años en que tiene esa retracción, así va a ser el pronóstico. Curiosamente, cuando diseñamos este programa, el programa Un Mundo Sexual, la primera imagen que yo quería presentar era esta, la de las curvaturas del pene, porque esto trasciende, va más allá de la imaginación. Uno no puede creer que estas enfermedades existan y más aún que estas enfermedades se chineen. Nos señala nuestra compañera, la licenciada Alejandra Montiel, que tenemos el sexo alerta. Mauro, una de las preguntas más frecuentes que tienen los varones y una de sus preocupaciones constantes es el tema del tamaño del pene. Les genera literalmente una alerta. En este sexo alerta vamos a ver aquellas condiciones y aquellas situaciones que pueden tener incidencia en que el pene esté pequeño o que el pene esté grande. Veamos. El tamaño del pene disminuye en ambientes fríos, en situaciones de tensión y de angustia. Sin embargo, aumenta considerablemente en ambientes cálidos y en situaciones relajadas. No varía entre los hombres circuncidados y los que aún tienen el prepucio, y no existen remedios naturales ni medicamentos que aumenten el tamaño del pene. Motivo de sobra para un sexo alerta. Es importante señalar a la población, sobre todo a los varones, que el pene en reposo prácticamente no se puede ni se debe medir, que el tamaño varía constantemente a lo largo del día en un mismo hombre y entre todos los hombres. Entonces todas esas circunstancias que mencionan hacen que a lo mejor hoy ese varón diga, mira, el pene en reposo mide 3 centímetros y mañana se da cuenta que mide 10. Y en ese vaivén, por eso el pene, para saber si hay un problema en su tamaño, se mide en erección por el borde superior, en cuyo caso tiene que superar los 11 o 12 centímetros. Eso sí es una razón para estar con el sexo alerta. Y vamos con la trivia de la semana. ¿Cuántos hombres sufren de curvaturas dolorosas en el pene? ¿1 de cada 1000? ¿1 de cada 10,000? ¿1 de cada 100? ¿1 de cada 25? La respuesta al final del programa. Si usted desea una cita con el Dr. Mauro o sus colaboradores, llame al 2280-1911 o al 2280-1933.